Buenos días, hermanos. Pues aquí estamos afuera de Santa María de la Paz y estamos en la parte de atrás donde está el jardincito de oración. Hoy vamos a hablar acerca del papel de los laicos en la iglesia. Primero que nada, para entender el papel de un laico en la iglesia, hay que entender, tener una idea clara de qué es la iglesia. Y a veces tenemos la idea errónea de que la iglesia es como una compañía que ofrece servicios espirituales y nosotros somos los clientes. Venimos, dejamos nuestra contribución y recibimos los servicios espirituales que la iglesia nos ofrece. Sin embargo, esta idea pues está muy influenciada por nuestra manera de ver la vida de una manera muy mercantil o muy comercializada. En realidad la iglesia es un misterio aún más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos a primera vista. La iglesia es una institución humana y eso es muy obvio, pero también es una institución divina. Tiene estas dos dimensiones y tiene varias dimensiones que son complementarias que indican que la iglesia digamos, la encarnación de Dios en el mundo. La iglesia es una institución divina y humana, es una institución visible, la vemos, ¿verdad? Pero también es espiritual, es una realidad espiritual. No es solamente el nivel visible y el nivel humano, está también la dimensión divina y la dimensión espiritual de la iglesia. La iglesia también es una institución entregada a la contemplación por la oración y es también una institución entregada a la acción. Tiene también estas dos dimensiones. La iglesia está presente en el mundo, pero es también la iglesia peregrina que se está encaminando a la patria celestial. La iglesia tiene también estas otras dos dimensiones. La iglesia es jerárquica y carismática. Jerárquica en cuanto a que tiene una estructura establecida por nuestro Señor, que son el clero, la jerarquía, el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos y luego los fieles. Y esa jerarquía ha sido establecida por Dios, pero también la iglesia tiene la dimensión carismática, es decir, que el Espíritu Santo, que es el que anima a la iglesia entera, el Espíritu Santo actúa no solamente de arriba hacia abajo, por así decirlo, sino que actúa también en el corazón y en el alma de todos los bautizados. El Espíritu Santo tiene esta dimensión que se llama carismática, que Él se mueve donde quiere y como quiere. Y tiene la iglesia estas dos dimensiones. La iglesia es el pueblo de Dios, es la comunidad de aquellos que han creído en nuestro Señor Jesucristo y han recibido su gracia a través principalmente del sacramento del bautismo, que es lo que nos une a Cristo. Nuestra fe nos hace recibir el bautismo, pero también los otros sacramentos que estrechan nuestra relación con Dios. El sacramento de la confirmación, que nos da la unción del Espíritu Santo, y los demás sacramentos, la penitencia para reconciliarnos con Dios si hemos pecado después de haber sido bautizados, y también el sacramento de la Eucaristía. Y los demás sacramentos, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos, todos los sacramentos, las maneras como nosotros nos relacionamos con Dios. Pero la iglesia es la comunidad de los creyentes, de aquellos que hemos recibido el bautismo y que por la fe estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Y este es un punto importante que hay que recordar. Todo bautizado comparte con Jesucristo no solamente su identidad como hijo de Dios, o nosotros como hijos de Dios, sino que también compartimos su misión como sacerdote, profeta y rey. Y todo bautizado tiene también esta participación en la misión de Cristo como sacerdotes, profetas y reyes. Y los laicos no somos simplemente clientes en una compañía, sino que somos miembros asociados a nuestro Señor por medio del bautismo, y somos miembros de un solo cuerpo. La iglesia es, ya lo hemos dicho, es pueblo de Dios, es cuerpo de Cristo y es templo del Espíritu Santo. Y en la iglesia tenemos las cuatro
cualidades de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. No vamos a verlas en detalle en el día de hoy, porque nos vamos a enfocar en la misión de los laicos en la iglesia. La vocación de los laicos en la iglesia nos la explica el catecismo de la Iglesia Católica en los números 898 al 913. Hay una sección completa que habla acerca del papel de los laicos dentro de la iglesia. Ahí viene también el papel de los sacerdotes o la jerarquía y un poquito acerca también de la vida consagrada. Los laicos, nos dice el catecismo, tienen como vocación propia buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según la voluntad de Dios. Descubrir esta es una parte de su misión, es descubrir e idear los medios para que las exigencias de la doctrina cristiana sean encarnadas en todas las dimensiones de la vida humana, incluyendo las realidades sociales, las realidades políticas y las realidades económicas. En otras palabras, la misión de los laicos es encarnar el evangelio en todas las áreas de su vida, en su vida de trabajo, principalmente en su vida de familia, de matrimonios, pero también en su vida de trabajo, en la educación, en los deportes, en la economía, en la política, en todas las áreas de la vida humana. El papel de los laicos es impregnar todas estas áreas con los valores evangélicos, para que el Señor sea no solamente Señor de mi vida privada de oración o de mi vida privada de espiritualidad, sino que sea realmente el Señor de todas las realidades de mi vida humana y también de la sociedad y del mundo. Ese es el papel y el rol, la vocación de los laicos, a lo que Dios los llama. Por ser laicos, esa es la parte que les toca en extender el reino de Dios en la tierra. Nos dice, los fieles laicos, nos dice el catecismo, los fieles laicos deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de que pertenecen a la iglesia, pero de que son la iglesia. Como les dije al principio, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, sí, pertenecemos a la iglesia, pero más que pertenecer, somos la iglesia, somos parte del cuerpo. No somos una ropita que se nos pone encima del cuerpo, somos parte del cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado. El apostolado no es una cuestión opcional para aquellos que no tienen nada más que hacer. El apostolado es parte esencial de ser cristiano. Todos nosotros, por haber recibido nuestra fe y por haberle contestado a Dios a través del bautismo y haber sido incorporados en su cuerpo, también compartimos su misión, y el apostolado es la manera como nosotros ayudamos en la misión de la iglesia a extender el reino de Dios en el mundo. El apostolado es una obligación y un derecho, individualmente o en asociaciones de los laicos. Nosotros tenemos esta obligación y este derecho para trabajar para que el mensaje divino de la salvación se extienda por todos los confines de la tierra. Los laicos, todas sus obras, fíjense, este párrafo está precioso, dice, todas sus obras, sus oraciones, sus tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se soportan con paciencia, todo ello convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Todo se convierte en un sacrificio espiritual agradable a Dios. Y que los laicos ofrecemos a Dios, todos nosotros los bautizados ofrecemos a Dios, especialmente cuando celebramos la Eucaristía. En el momento del ofertorio traemos no solamente pan y vino, pero decimos al Señor, también te traigo mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo, mis penas, mis alegrías, todo lo que es parte de mi vida humana, te lo ofrezco junto con Jesucristo. Y es un sacrificio agradable a Dios, y viviendo nuestra vida dentro del señorío de Cristo, estamos también contribuyendo a la salvación del mundo. De manera particular, nos dice el catecismo, los padres participan en la misión de santificación, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y la vida en la familia. Y también la educación cristiana
de sus hijos. Los papás tienen este papel importantísimo que nadie más los puede sustituir, de ser los primeros evangelizadores y catequistas de sus propios hijos. También tienen la misión de viviendo su matrimonio bien como Dios manda y viviendo su vida de familia como Dios manda, que sea una comunidad de amor y de vida. Es una manera como ellos también están extendiendo el reino de Dios. Están mostrándole al mundo, dando testimonio de cómo vive una persona que cree en Dios, que tiene esperanza de la vida eterna. Ahora, otra cosa que los laicos hacen en la iglesia es apoyan a los ministros ordenados en su servicio al pueblo de Dios. Los laicos pueden ser lectores, pueden ser acólitos, y donde no haya ministros, hay lugares remotos donde no hay sacerdotes, los laicos pueden ejercer algunas funciones que le corresponderían a un ministro ordenado. Por ejemplo, el ministerio de la palabra. Ellos pueden hacer servicios de la palabra. Pueden presidir oraciones litúrgicas. Si no hay sacerdote, si no hay diácono, aún un laico puede presidir oraciones litúrgicas, puede administrar el bautismo, puede dar la Sagrada Comunión, pero siempre según los preceptos de la ley canónica. O sea, no es de que cada quien se va por su lado y hace lo que le da la gana, ¿no? Hay algunos preceptos, tienen que tener cierta autorización, pero no es necesario que se hagan diáconos o que sean ordenados. Si las circunstancias exigen que haya una persona laica haciendo estos servicios dentro del pueblo de Dios, que esté en alguna situación remota. Depende de la situación pastoral particular, pero un laico es capaz de ejercer estos ministerios que generalmente están reservados para los ministros ordenados en caso de necesidad extrema. Y ahora, ¿cómo participamos nosotros como laicos o todos los bautizados? ¿Cómo participamos en la misión profética de Cristo de anunciar el reino de Dios? Nos dice el catecismo, otra vez, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él, nuestro Señor Jesucristo, los hace testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Nosotros también podemos compartir la palabra de Dios y la revelación la revelación de la fe en Jesucristo, y compartirla con aquellos a quienes nosotros conocemos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, las personas que conocemos. Y también nos dice el catecismo, el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y la palabra es una de las cosas que hacemos nosotros los laicos. Digo nosotros los laicos porque aunque yo soy una mujer consagrada, pues no tengo los órdenes sagrados, no me ordenaron como sacerdotisa o como diácona, ¿no? Dios me libre, ¿verdad? Pero esta es otra de las funciones proféticas de los laicos, anunciar a Cristo, comunicándolo con nuestro testimonio de vida, pero también con nuestras palabras, no nomás con el testimonio de vida, porque el Papa Pablo VI nos dice que aún el testimonio más elocuente necesita ser explicado. Es decir, que no nada más nos conformemos con vivir mi vida cristiana, pero nunca hablar de Dios. Eso no es suficiente. Hay que también dar testimonio de palabra. Otro punto es que los laicos pueden prestar su colaboración en la formación catequética. Es decir, pueden ser catequistas. Y es otra manera como un laico puede ejercer su función profética dentro de la iglesia. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente, dice Santo Tomás de Aquino. El enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente, y eso incluye a todos los bautizados. Otro punto, la participación en la misión real de Cristo, de ser reyes con Cristo. La primera manera como nosotros somos reyes de Cristo, como ejercemos este reino en el mundo que nos da el participar dentro de la misión de Cristo, es que venzamos a nuestro propio ser, que seamos dueños de nosotros mismos, que ejerzamos el dominio propio. Si yo sé gobernar bien mi vida, esa es una manera en la cual yo estoy ejerciendo
mi misión sacerdotal en el mundo. Nos dice, para que vencieran en sí mismos con la propia renuncia y con una vida santa al reino del pecado. Esa es la primera manera como nosotros somos reyes. Cuando yo en mi propia vida puedo vencer el dominio del pecado y me hago dueño de mi propia vida. No me dejo esclavizar por las pasiones o por los pecados. Tengo una vida en la cual yo realmente soy dueño de mí mismo. Y esta es una cita de San Ambrosio, y nos dice San Ambrosio: el que somete su propio cuerpo y domina su alma, sin dejarse llevar por las pasiones, es dueño de sí mismo. Se puede llamar rey porque es capaz de gobernar su propia persona. Es libre e independiente y no se deja cautivar por una esclavitud culpable. Es decir, no nos dejamos dominar por el pecado. Y esta es una cita de San Ambrosio. Otra de las funciones reales de nosotros como laicos, la primera es el dominio propio, que yo soy dueño de mi propia vida y yo sé gobernarme y sé vivir una vida santa. El segundo punto es que es llamado de los laicos el sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que las costumbres, que si hay algunas costumbres que incitan al pecado, hay que purificarlas. ¿Verdad? Todas las condiciones del mundo y las estructuras del mundo deben estar conformes con las normas de la justicia y favorecer en vez de impedir la práctica de las virtudes. Es decir, es papel de los laicos el sanear todas las áreas de la vida. Si decimos que hay corrupción, pues es papel de los laicos el combatirla. Si decimos que hay estructuras pecaminosas o estructuras que no deberían de funcionar de una manera que es injusta, pues hay que remediar esas injusticias. Y eso es papel de los laicos. Y es una manera importantísima en la cual ellos ejercen su función real como reyes, que se dominan a sí mismos, pero que también tienen cierto poder para influenciar para bien estas estructuras sociales y las condiciones en el mundo. Y esto incluye todas las áreas de la vida humana. Y se trata de impregnar con valores morales la cultura y todas las realidades humanas. De eso se trata, de hacer a Cristo presente en el mundo con su justicia, con su paz, con todos los valores cristianos. Esa es la misión de los laicos en el mundo. Otro punto, que además de estas misiones importantísimas, que es dominar su propia vida, vivir una vida santa, influenciar el mundo con los valores cristianos, también los laicos están llamados al servicio de la comunidad eclesial, es decir, al servicio de su parroquia, de su iglesia, para el crecimiento y la vida de la iglesia en la comunidad local, en la comunidad parroquial, ejerciendo ministerios muy diversos según su gracia y según los carismas que ellos tienen. Si tienen habilidad para enseñar, pues hay que ayudar en el catecismo. Si tienen habilidad para organizar obras de caridad, hay que involucrarse. Hay que meterse, hay que remangarse y meterse a trabajar para extender el reino de Dios en el mundo, en estas tres áreas. Bueno, para concluir esta sección, nos dice: todo laico, por el simple hecho de haber recibido sus dones, y todos recibimos dones en el bautismo, es a la vez testigo e instrumento vivo de la misión de la iglesia misma. Nosotros, por ser bautizados, hemos recibido dones y somos testigos y somos instrumentos vivos para que la iglesia pueda cumplir su misión en el mundo. Y esto es según los dones que se nos han sido dados. Y aquí no hay que pecar de falsa modestia. Todos tenemos dones, todos tenemos habilidades, talentos, y hay que ponernos a trabajar. No hay que dejarnos a la desidia ni a la pereza. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos puntitos particulares de cómo los laicos cumplen su misión en maneras concretas. Primero, como esposos y padres. Ya lo dijimos antes, pero cabe repetirlo. Los laicos, simplemente viviendo su matrimonio y viviendo su familia y educando a sus hijos, están haciendo para el mundo y para la iglesia un gran servicio.
el servicio de dar testimonio del amor conyugal cristiano, que debe ser fiel, exclusivo hasta la muerte y abierto a la vida. Tiene esas 4 características el amor conyugal cristiano, el matrimonio cristiano, el matrimonio que ha sido bendecido por Dios por el sacramento. Debe ser una comunión de amor fiel, exclusiva hasta la muerte y abierta a la vida. Y en cuanto a los hijos, como padres de familia, no se trata solamente de traer a nuevas criaturas al mundo. Se trata de no solamente darles la vida biológica, la vida natural, pero también de darles la vida espiritual por medio de la educación y por medio de la formación en los valores religiosos. De tal manera que los niños que ustedes traigan al mundo los eduquen para que se conviertan en personas de bien para la sociedad, en ciudadanos responsables, pero también en católicos, cristianos responsables y cristianos activos que estén viviendo su fe y que no solamente la practiquen como a manera de recibir los sacramentos o de recibir los servicios espirituales de la iglesia, pero que sean católicos hechos, formados, que lleven a cabo su misión en el mundo como profetas, como sacerdotes y como reyes. Ese es el papel importantísimo de los esposos cristianos y de los padres de familia cristianos. Segundo punto, adultos solteros. Los adultos solteros, y de hecho todas las personas que no están casadas, los viudos, las viudas, las personas solteras que no, jóvenes, adultos o mayores o de cualquier edad, si no estamos casados, todos los cristianos estamos llamados a vivir la castidad de acuerdo a nuestro estado de vida. Las relaciones sexuales son solamente para los casados, punto. ¿Verdad? Para todos los demás necesitamos vivir la vida de pureza y castidad según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto? Así digamos, ver muy sinceramente y muy honestamente, se trata de que vivamos una continencia perfecta, de que vivamos la virginidad hasta el matrimonio, de que no practiquemos ninguna de los pecados o las malas costumbres en cuanto a la impureza, y me refiero a la masturbación, a la fornicación, al adulterio o a las relaciones homosexuales. Todas estas cosas son pecados, son desórdenes, son cosas que no debemos nosotros practicar como cristianos, como católicos. Y tenemos que entender cuál es la razón. La razón es que yo necesito dominarme a mí mismo. Yo por el bautismo he recibido la gracia de ser dueño de mi propia persona y yo soy quien me domino a mí mismo. Yo tengo la capacidad y la gracia de ejercer este dominio. Y solamente si yo me poseo a mí mismo, entonces puedo hacer de mi vida un regalo para los demás. El propósito no es que no hagan esto, no hagan aquello. El propósito es que yo me domino a mí mismo para hacer de mi vida un don para los demás, un don expresado en el servicio, en la amistad sincera y en la amistad que no es egoísta y en todas las maneras en que yo puedo ayudar a las demás personas en sus necesidades. Entonces la castidad tiene el propósito primero de desprenderme de mis pasiones desordenadas, el propósito de hacerme dueño de mi propia vida para hacer de mi vida un regalo, primero para Dios, por supuesto, pero también para los demás a través de mi servicio y a través de una caridad purificada de todo egoísmo. De eso se trata. Muy bien. Esto es el adultos solteros. Los solteros están llamados también de una manera particular a desarrollar amistades profundas y verdaderas. Y esa es una de las alegrías más grandes de la vida, es tener amigos. Y los laicos, y principalmente los solteros, están llamados a desarrollar estas amistades. Muy bien. Otro punto, laicos como trabajadores. Cuando ejercemos nuestro trabajo, cuando estamos trabajando como personas de fe, necesitamos trabajar con esta conciencia de que no lo hacemos solamente por el dinero que estamos ganando, que es una cosa legítima, por supuesto. Pero como cristianos y como creyentes, al trabajar también necesitamos tener este espíritu de servicio,
y espíritu de saber que con nuestro trabajo manual o de lo que sea, cualquiera que sea nuestro trabajo, estamos contribuyendo al bien de la comunidad humana y también al bien del mundo y de la iglesia. Y que lo estamos ofreciendo no solamente por cuestiones económicas, pero también se lo ofrecemos a Dios. Es parte de nuestra ofrenda a Dios, es nuestra labor, nuestro trabajo, sea cual sea. Entonces hay que también impregnar en nuestro trabajo el espíritu cristiano. Y otro punto acerca del trabajo. ¿Podemos nosotros compartir nuestras creencias en el trabajo? Pues hay que ser prudentes, pero también no hay que ser cobardes. Hay que ser prudentes, pero no cobardes. Compartir la fe en cualquier área, en el trabajo, con los amigos, con los conocidos, exige siempre el respeto a las creencias de los demás. Pero compartirles lo que nosotros creemos no es una violación de su libertad. Es simplemente estamos compartiendo nuestra fe y también invitándolos. Invitándolos tampoco es una violación de su libertad. Los invitamos y ellos siempre son libres de decir que sí, decir que no, de acompañarnos, de no acompañarnos, pero siempre respetando su libertad, pero no ser cobardes de nunca invitarlos o nunca decirlos o nunca mencionar ni siquiera de que somos católicos o de que creemos en Jesucristo. Otra cosa que podemos hacer en el área de trabajo para extender el reino de Dios es orar por nuestros compañeros de trabajo. Esa es una obra de caridad, ¿verdad? Y no viola en ninguna manera su libertad. También hay otras maneras de dar testimonio de nuestra fe en el trabajo. Cuando ofrecemos consejos, si ellos nos piden algún consejo y ofrecerles un consejo, decirles lo que está bien, lo que está mal, y darles el buen ejemplo con nuestra vida también, son maneras en cómo nosotros podemos compartir la fe en nuestro trabajo y entre todos nuestros conocidos. Muy bien, otro punto. Los laicos como miembros de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros como miembros de la iglesia. Participando y sirviendo en algún ministerio de la parroquia. Eso es una cosa que todo laico, yo pienso en mi opinión, humilde opinión, de que todos los laicos deberían involucrarse en algún servicio o en algún ministerio en la iglesia, que sea no solamente para yo recibir más, pero para yo ayudar y para yo servir. Y porque sirviendo y ejerciendo mi apostolado, es una manera en que yo también voy creciendo en mi vida espiritual, porque estoy venciendo mi egoísmo y estoy pensando no solo en mis propias necesidades, sino en las necesidades de los demás, incluyendo las necesidades espirituales. Otro punto, como miembros de la comunidad y como ciudadanos. La amistad, la familia extendida, la comunidad civil son también áreas de acción de todos los laicos, donde pueden practicar sus valores cristianos y ejercer así una influencia positiva en los demás, en todas las áreas de la comunidad. El esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes, las estructuras de la comunidad humana en la que se vive, es deber y carga de los laicos. Es deber y carga de los laicos. Y esas cosas no las pueden realizar otros. Yo como religiosa, hay lugares en los que yo nunca voy, pero ustedes sí, como laicos. Los sacerdotes tampoco pueden estar en todas partes, pero los laicos están en todas partes. Y ahí en todas partes donde estén, los laicos necesitan infundir estos valores cristianos con su presencia, con su ejemplo y también, ¿por qué no?, con sus consejos y con sus palabras. Muy bien. Ahora, para terminar esta sección de la misión de los laicos en la iglesia, vamos a decir dos cosas. Primero, que los laicos necesitan prepararse para ejercer su misión. Necesitamos saber cuál es nuestra misión en el mundo y prepararnos lo que tengamos que hacer. Aprender bien nuestra fe si vamos a ser catequistas, aprender las cosas que tengamos que aprender, las habilidades que tengamos que desarrollar para poder hacer nuestra misión en el mundo. Es importante que tengamos una preparación y una formación en la fe y en las habilidades que se necesitan para realizar nuestra misión. Y el segundo punto, no solamente hay que prepararnos, pero hay que involucrarnos y ser... Hay mucha sorpresa de aquí afuera, pero bueno, hay que involucrarnos y necesitamos tener iniciativa
para ofrecer nuestro servicio donde lo podamos ver que se necesita, donde podamos ver que se necesita. Necesitamos involucrarnos en nuestra comunidad parroquial y en el servicio del reino de Dios. Buscar pertenecer a algún grupo de oración, algún grupo de servicio, a algún apostolado, alguna institución que se dedican a la caridad o que se dedican a las obras de misericordia, sean las espirituales o sean las obras materiales. Es decir, necesitamos mostrar iniciativa. Somos todos adultos y no deberíamos estar esperando a ver cuándo alguien me invita. No, yo voy a mostrar mi iniciativa, voy a buscar en qué manera me voy a involucrar en algún apostolado o en algún grupo en donde yo pueda ejercer estas misiones, esta misión como laico dentro de la iglesia y en el mundo. Bueno, pues con esto los dejo, hermanos. Mil gracias por su atención y por favor hagan una oración por mí y yo también voy a orar por ustedes. Arrivederci, Dios los bendiga. Bye.